Hay un texto en la Biblia, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 45 y el versículo 24. Génesis capítulo 45 y versículo 24. Son las palabras de un joven gobernador llamado José. Este joven había ascendido en una escala muy elevada dentro del imperio de los egipcios, y en un momento, en medio de situaciones familiares, él dice estas palabras a sus propios hermanos. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Observe, entre las primeras familias de la iglesia, o del mundo, o del pueblo de Dios, podemos decir: no riñáis por el camino. La riña es mucho más que una discusión, es una pelea. Dios ha diseñado la familia para que goce de una relación armónica. Ahora, la armonía es la combinación de diversos sonidos que apuntan hacia un fin. Para que haya armonía, tiene que haber necesariamente notas diferentes. Ahora, algunos de nosotros nos rasgamos los vestidos cuando en la familia empiezan los sonidos distintos. La familia se inicia con un vínculo, el vínculo matrimonial. Son solamente dos personas y en ese vínculo ya hay conflictos. ¿Por qué? Hay dos personas, hay dos personalidades, hay dos historias totalmente diferentes, formas de concebir la vida, valores, principios heredados, y nos guste o no nos guste, tenemos que empezar a amalgamar todo aquello que es distinto. Pero a este vínculo inicial se le suman otras personas, se le suman las generaciones anteriores, porque aunque muchos digan: tus padres o tus suegros no se meten en tu casa, todos hemos heredado cosas de ellos. Por lo tanto, nuestras formas de entender la vida familiar están muy vinculadas a lo que nos han enseñado. Y allí ya hay una presencia que está marcando nuestro comportamiento. Pero también bajo el mismo techo empiezan a convivir hijos, nietos que pertenecen a generaciones diferentes, a entornos diferentes, y usted empiece a armonizar todo ese vínculo. Jamás olvidaré una familia que tenía un conflicto. El abuelo, que vivía en la casa con ellos porque ya era anciano, había quedado viudo, le gustaba acostarse a las 8 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana. En tanto, su nieto le gustaba quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana despierto para levantarse mucho más tarde. Ahora, al nieto le gustaba escuchar música muy fuerte, era un adolescente. Y al abuelo le gustaba levantarse a las 5 de la mañana para escuchar las noticias, y como era medio sordo, ponía también la radio fuerte. Y había un gran conflicto en la familia, conflictos de horarios, conflictos de tiempos, conflictos de programaciones, y se generaba, estando el matrimonio en el medio, defendiendo padres, defendiendo hijos, tratando de armonizar todas las cosas. Ahora, no debemos asustarnos. Los conflictos son absolutamente normales. Todas las familias los tienen. Y debemos quitar el mito de que los hogares cristianos no tienen conflictos. Es una gran mentira. Esto es como nos muestra Hollywood, a veces familias todas hermosas, sonrientes y demás, y a veces los cristianos somos tan falsos e hipócritas que decimos que los hogares cristianos no tienen problemas. Pero ¿qué les parece si por un momento nos quitamos nuestras máscaras y hablamos naturalmente de las cosas que pasan dentro de nuestros propios hogares? No se atormente interiormente cuando surgen problemas. Aunque son normales, siempre hay caminos y salidas para resolverlos. Ahora vamos a definir lo que es un conflicto. Un conflicto es la presencia simultánea de tendencias opuestas. Si no se resuelve adecuadamente, va a generar algunos trastornos neuróticos.
Hay dos formas de resolver un conflicto: o la eliminación de una de las partes o la búsqueda de caminos de integración. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son los conflictos más comunes en su familia? ¿Cuáles son los temas por los cuales frecuentemente están discutiendo o a veces se producen enojos? Esos son los temas más importantes y tenemos que aprender a resolverlos. Claro que hay grados y frecuencias de conflictividad a los cuales podemos llamar de normales o anormales. Y evidentemente también la forma de manejarlos y conducirlos indica nuestra madurez. Ahora, los hogares felices no son los que no tienen conflictos. Los hogares felices son aquellos que resuelven de una forma madura, inteligente y espiritual sus conflictos. Repito, los hogares felices no son los que no tienen conflictos. Son aquellos que resuelven de una forma madura, inteligente y espiritual sus propios conflictos. Es innegable que algunos intentan resolver el conflicto con gritos, imposición de una personalidad fuerte, descalificación del punto de vista del otro, y por lo tanto lo que se genera es un distanciamiento mayor. El paso de los años va a traer la ruptura. ¿O sabe lo que va a traer? La descompensación emocional de quienes integran esa familia. Jesús enseñó: los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta unión en una sola carne implica la totalidad de la vida. Unidad emocional, unidad espiritual, unidad de afectos, de propósitos espiritual. Ya no son dos, son una sola carne. Tendrán que unirse de tal modo, dice el Señor, que vuestra intención, propósitos y metas sean libres del egoísmo y aprendan a desprenderse de ustedes mismos para entender que no son el centro del hogar y que puedan vivir como dice el apóstol Pablo. La casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido y el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Entendamos bien, no dice de cómo desagradar, sino de cómo agradar. Y esto tiene que ver con las muestras de afecto, las formas que nos dirigimos al otro, la presencia física, las palabras de apoyo, el mucho amor. Busca el casado cómo agradar a su cónyuge. Leí la historia de dos puercoespín. Ellos se habían casado, estaban muy enamorados. Pero un día, cuando se unieron en matrimonio, se dieron cuenta los dos que tenían unas púas que eran muy punzantes y que cuando se juntaban se lastimaban el uno al otro. Provocaba dolor, quejas, lamentos y algunos de ellos se desangraban. Entonces tomaban distancia y se daban cuenta cuánto se extrañaban y cuánto se necesitaban. Hasta que un día, de un modo sabio, aprendieron a encontrarse, quitar algunas púas que eran las más difíciles para el otro y aprendieron a acomodarse el uno por el otro. Eso generó un vínculo de amor y un relacionamiento sano. Y ahora viene la pregunta válida. ¿Hay alguna púa en nuestra vida que está lastimando a quienes viven bajo el mismo techo? ¿Usted está lastimando a su esposo o a su esposa, a sus hijos o a sus padres? ¿Habrá algo que quitar de nuestra vida que puede causar daño? Yo sé que usted identifica claramente cuáles son las púas que los otros tienen que quitarse. Pero ahora la pregunta es a la inversa. ¿Cuáles son las púas que están en mi vida que tienen que ser quitadas? Yo quisiera mencionar brevemente algunos de los conflictos más comunes que aparecen en las familias.
Pero no son todos, evidentemente. Pueden aparecer una enorme cantidad de ellos. Con frecuencia la gente habla de la falta de comunicación. ¿Sabe que muchas personas están casadas, pero tienen hambre de compañerismo? Se sienten solas, porque sabe que el casamiento por sí mismo no quita la soledad. Hay muchas personas que están rodeadas de gente, pero están absolutamente solas. Desde un comienzo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer una compañía. Y Dios le presentó a Eva. Y el hombre se sintió dichoso. Pero yo creo que si Dios hablara en este tiempo diría, no es bueno que la mujer esté sola. Porque también hoy en día hay muchísimas mujeres que sufren de soledad. Hay parejas que hace décadas están casadas, pero no han aprendido a comunicarse de un modo satisfactorio y significativo. Ellos para comunicarse tienen códigos muy defectuosos. O se gritan, o hablan de los demás, o no encuentran palabras adecuadas para comunicar sus ideas y sus sentimientos. Algunos no se comunican porque temen a ser juzgados por su cónyuge. Si descubro lo que hay en mi corazón, si les llego a hablar de mis temores, de mis angustias, de mis sueños, de mis planes y proyectos, de lo que me pasa en el trabajo o en otros lados, esta persona habrá de juzgarme. En otros casos, no se comunican porque perciben que el otro está tan ensimismado en sus logros, en sus metas, en sus ambiciones, que no tiene ni tiempo, ni espacio, ni deseo para escuchar lo que nos está pasando. Es necesario dedicar un tiempo para limpiar nuestra mente de tantos problemas y darnos cuenta que nos hemos casado y que tenemos familia e hijos, para sentarnos a escucharles a ellos, lo que sienten en sus corazones, lo que hay en lo profundo de su alma, darle la oportunidad de que piense diferente. Y como dice en el Cantar de los Cantares, que podamos decir, y las esposas y los esposos puedan decir, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía. Cuando hay buena comunicación, hay palabras de apoyo, de aliento y de estímulo. Su amada era una amiga a la cual alentaba. La segunda área de conflicto que quiero mencionar es el manejo inadecuado del dinero. Está claro que precisamos dinero. Tenemos que pagar el alquiler, los insumos, la vestimenta, la alimentación, los estudios de los hijos. Pero muchas familias tienen conflictos, no solamente por la recesión económica, sino porque no han elaborado un presupuesto familiar. No saben cuáles son los ingresos reales y por lo tanto visten, vacacionan, festejan, mandan a sus hijos a colegios, tienen vehículos en sus casas que no se ajustan a la realidad de sus ingresos. Se endeudan para vivir de fantasías y luego ¿sabe lo que va a generar? Recriminaciones y reproches. Se van a culpar mutuamente, pero en realidad nunca hablaron claramente acerca de estos temas. ¿Usted le dice a sus hijos realmente lo que puede y lo que no puede? ¿O sus hijos creen que usted es un poderoso hombre de negocios que gasta el dinero como se le ocurre porque simplemente satisface los caprichos que él tiene? Usted tiene libertad para decirle a su esposa, la esposa tiene libertad para entender lo de los ingresos de su esposo. La tercera área de conflictos que quiero mencionar es la participación de terceros. Sabe que todos nos vinculamos. Nos vinculamos a parientes, amigos, a personas que pueden ser una bendición en nuestra vida
o pueden ser una invasión en nuestra vida. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Toda relación saludable tiene límites. Aún en el matrimonio hay determinados límites. Hay áreas que le competen a los dos y hay áreas que están en la esfera privada. Todos tenemos suegros, parientes y amigos que pueden llegar a nuestra vida para hacer bendición o para traer dificultades. Hay personas que son influenciables y están muy pendientes de lo que otro les pueda decir, especialmente si hay dependencia económica. Nosotros tenemos que tener claro el propósito del Señor. Si pesa negativamente lo que otros puedan decirnos, eso debe ser cortado del hogar. ¿Sabe lo que dice la Biblia a los que ya casaron a sus hijos, a los que tienen otros amigos, a los allegados a una familia? La Biblia le dice así: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Detén tu pie, coloca límites. No puedes invadir la vida de los demás. Y tú dices, pero yo no golpeo la puerta de la casa. Sí, pero golpeas el teléfono todos los días. Detén el pie, el teléfono, el mail de la casa de tu vecino. No sea que esté hastiado de ti y te aborrezca. Solo he mencionado 3 áreas de conflicto de la multiplicidad que aparecen en las familias. También se producen por la crianza de los hijos, por las dificultades de la sexualidad, por traumas y heridas no sanadas que se arrastran desde la niñez. Tenemos que entender que esas marcas que traemos desde nuestra infancia se trasladan al hogar y se trasladan a la iglesia. Yo conozco personas que en todos los ámbitos donde se mueven siempre tienen conflictos con los demás. Su familia, su trabajo, en la iglesia, no se relacionan bien. Y ellos, lejos de reconocer que tienen que trabajar esas áreas, están todo el tiempo culpando a los demás. Los demás son los malos que les están agrediendo, cuando tendrían que revisar sus propias actitudes. Muchas veces cuando predico en campañas evangelísticas, en retiros matrimoniales o en encuentros personales con gente, observo que hay personas a las cuales Dios toca, Dios les habla, Dios les muestra conductas, reconocen sus áreas de debilidad, pero no están dispuestas a los cambios. Y sabe que el deseo es el motor del cambio, ¿eh? Si yo deseo cambiar, si yo deseo pulir áreas en mi vida, hay una gran batalla ganada. Pero cuando mi voluntad está cerrada y no estoy dispuesto a escuchar el consejo de los demás, la palabra de los demás, estoy en un punto muy delicado. Yo quisiera, para todos aquellos que anhelan resolver sus diferencias de un modo correcto, sugerirles algunos pasos que intento de alguna manera colocarlos en mi vida para solucionar los propios conflictos que aparecen en mi propio hogar. El primer paso que quisiera comunicarles es: debemos atacar el hecho, no al cónyuge, al hijo o al padre. ¿Qué quiero decir esto? Debemos reconocer cuál es el problema. Y cuando vamos a abordar el tema, no es atacar a la persona con la cual estamos hablando, señalándole debilidades y puntos de vista flacos en su vida. Debemos reconocer que hay un problema y el problema no siempre es la persona. La Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Antes bien, sed benignos unos con otros. Hablemos del problema, pero no ataquemos a quien está en nuestra casa. El segundo paso es pedir y otorgar perdón.
Hay que tener humildad para reconocer las debilidades propias. Y cuando uno reconoce que se ha equivocado, tiene que utilizar un vocablo que cuesta mucho aprenderlo. Y una vez que se aprende, cuesta mucho pronunciarlo. Parece que el sonido es bastante difícil. Y es el vocablo perdón. No es perdón si te he ofendido, no es perdón por las dudas, es perdón porque reconozco que en esto yo me equivoqué. Dice la Biblia, si alguno tuviere queja contra otro, adolescente, si te quejas contra tu papá o contra tu mamá, esposo, si se queja contra su esposa, padres, si se quejan contra sus hijos casados, o contra cuñados, o primos, o tíos, dice la Biblia, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, del mismo modo que Cristo nos perdonó. En tercer lugar, hay que mantener la discusión en el contexto del día. Hay algunos problemas que se transforman en debates interminables. Se sabe cuándo comienzan, como algunas predicaciones, ¿no? Se sabe cuándo comienzan, no se sabe cuándo terminan. Dice la Biblia, deja pues la contienda antes que se enrede. A veces empezamos por un detalle sencillo y terminamos enredados en una maraña de problemas secundarios que no tienen nada que ver con lo que originalmente comenzamos. Y nos dice algo más la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuelvan esto antes que el sol se oculte. Yo entiendo que hay problemas que llevan más tiempo resolverlos, pero la Biblia está diciendo, no dejen que avance el problema. En cuarto lugar, elegir el momento de discusión. Esto suena frío y calculado, pero es sabio, es inteligente. Hay un tiempo para cada cosa. Hay determinados problemas que se dan entre los cónyuges que no es para discutir delante de los hijos. Uno escucha a esposas o esposos que a veces hablan mal o señalan algún problema que tienen delante de terceros. Y esto es falta de sabiduría. La Biblia dice, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Que Dios nos dé la sabiduría para saber cuándo callar y para saber cuándo hablar. ¿Saben que el cuerpo y la mente tienen horarios en los cuales necesitan reposar? Y a veces es conveniente dejar algunos asuntos para otro momento donde nuestra mente, nuestra actitud esté más dispuesta y más clara para resolver los temas. En quinto lugar, debemos ser absolutamente sinceros. Cuando falta sinceridad, se manipulan las emociones, se tergiversan las palabras, se dificulta el diálogo. A veces hay personas que esconden cosas en la familia. La esposa o el esposo descubren que estuvieron en lugares o en horarios inconvenientes donde no les fueron comunicados. Y esto genera desconfianza. Debemos ser absolutamente sinceros con quienes vivimos, de dónde estamos, con quién estamos y qué es lo que estamos haciendo. Todos nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Job. Él dijo, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. ¿Sabe que algunos somos muy fáciles de manejar argumentos? Y cuando estamos con otros que no los manejan del mismo modo, terminamos aplastando al ocasional oponente. Porque tenemos mayor facilidad de palabras o mayor capacidad de argumentación. Y el otro se queda sin palabras, herido y lastimado. En sexto lugar, admitir que no siempre tenemos razón. A veces lo único que queremos es controlar. Y ese capricho y esa terquedad termina dañando la familia. Mire, usted y yo conocemos personas tercas.
Y a veces los corremos para el mismo lado que ellos van. Nos damos cuenta que no podemos con ellos. Los dejamos en su terquedad. Pero cuando estamos todos viviendo todos los días bajo un mismo techo, hay que cambiar un poquito las actitudes. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y además dice la Biblia, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esa es una gran verdad. En séptimo lugar, no debemos mezclar los problemas. Cuando se enreda la conversación, no se llega a nada. Una vez escuché una discusión en un matrimonio. Ella le decía, mire pastor, él se queja de que yo gasto mucho, pero no dice nada de que su mamá siempre se mete en nuestra casa. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De los gastos de la familia o que la mamá se mete en la casa? No debemos enredar los problemas, debemos saber sobre qué asunto estamos tratando. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro consejo, debemos buscar consejo. Muchas dificultades necesitan ser aconsejadas o arbitradas por alguien. Y esa persona que nos ayude, que tenga autoridad espiritual, testimonio familiar y que sea reservada. Yo sé lo que muchos piensan, no hay nadie así. Bueno, eso es una gran mentira que el diablo nos quiere hacer creer. Y yo estoy seguro que hay muchos hogares, aún de personas que son líderes en círculos eclesiásticos, que pasan dificultades. Pero por eso de que nadie se entere, que nadie sepa, dejan pasar las cosas. ¿Sabe? Normalmente, el que nadie se entere termina saliendo a luz. Pero termina saliendo a luz cuando ya es muy tarde, cuando no queda nada para hacer, cuando uno escucha el problema y no hay ninguna solución. Un pequeño tumor que pudo haber sido tratado a tiempo, ahora se transformó en un cáncer extendido que ya ha tomado todo el cuerpo. La Biblia dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y en último lugar, para solucionar nuestros conflictos, debemos entregarnos juntos al Señor. Orar juntos es una forma de demostrarle a Jesucristo nuestro interés de que Él participe de nuestra vida. Esposos, esposas, padres, hijos, oren diciendo al Señor, Señor, tenemos este problema, danos soluciones, danos orientación. Queremos saber lo que tu palabra dice para orientar y encauzar nuestras vidas en relación a tu voluntad. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Con la bendición que tenemos el día que nos casamos, no se acaba nada, comienza un camino que necesita ser perfeccionado. Recuerde, los matrimonios felices no son los que no tienen conflictos, son los que han encontrado caminos espirituales, inteligentes y maduros para resolver los conflictos. Que el Señor nos ayude a tener esta clase de hogares. Que Dios les bendiga.